Pero muy buenos días, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana, a nuestro buen tiempo. ¿Cómo está el día de hoy? Por acá estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más aquí listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Ya a mediados de esta semana, agradecidos con el Señor, mis amados, el día de hoy. Listos para compartir el capítulo 29 de estos devocionales de la mente, el campo de batalla. La base el día de hoy se encuentra en el Salmo capítulo 34 versículos 13 al 14 y lleva por título Guarde su lengua. Mire lo que nos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Usted realmente tiene el don de la locuacidad? Me dijo un hombre hace muchos años, cuando comencé en el ministerio. Había señalado algo que yo ya sabía. Dios me había dado una lengua solícita. Esto es, que hablo con facilidad. Las palabras son mi herramienta. El Señor me dio ese don primero, y luego me llamó al ministerio para usar esa habilidad para trabajar para Él. No tengo dificultades para hablar. Es mi don, y ese también ha sido mi mayor problema. Como al parecer siempre tengo algo que decir, he luchado muchos años con el uso correcto de mi lengua. No ha sido una batalla sencilla. A lo largo de los años he escuchado a diferentes personas decirme cosas como: detén tu lengua. ¿Tienes que decir cada palabra que te venga a la mente? ¿Tienes siempre que hablar primero y pensar después? ¿O tienes que sonar tan áspera? Si verdaderamente hubiera escuchado lo que la gente me estaba diciendo, podría haber caído en cuenta que Dios estaba tratando de decirme algo. Pero ignoré sus comentarios y continué con mis propios caminos de necedad. Sé que herí a varias personas con mis palabras en el pasado, y siento mucho haberlo hecho. También estoy agradecida de que Dios me ha perdonado. Hace algunos años caí en cuenta de que si Dios iba a usar mi vida, tenía que tener el control de mi lengua, no solo para dejar de hablar, sino para guardar mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño, como lo dice el salmista. Tenía que tomar una decisión. Podía lastimar a las personas con mis palabras, y eso lo podía hacer bien, o podía poner mis labios en sujeción a Dios. Obviamente yo quería someterme al Señor, pero todavía era una batalla. Nuestras palabras son expresiones de nuestro corazón, lo que está sucediendo dentro de nosotros. Si queremos saber cómo es realmente una persona, todo lo que necesita, mi amado, es escuchar sus palabras. Si escuchamos el tiempo suficiente, aprenderemos mucho de ellos. A medida que aprendí a escuchar mis propias palabras, también comencé a aprender mucho acerca de mí misma. Algunas de las cosas que describí no me agradaron, pero me ayudaron a caer en cuenta de que tenía un defecto de carácter que necesitaba ser corregido. Mis palabras no eran agradables a Dios, y yo quería que así fuera. Una vez que confesé mi fracaso a Dios, vino la victoria. No de una vez por todas ni de manera perfecta, pero Dios es paciente conmigo. Estoy creciendo y parte de mi crecimiento es guardar mis labios del mal. Sin importar lo negativo que usted haya sido o el largo tiempo que haya sido de esa manera, Dios quiere cambiarlo. En los primeros días después de mi confesión a Dios, todavía fracasaba con mayor frecuencia de las que tenía éxito. Pero cada vez que tenía éxito sabía que estaba más cerca
del plan de Dios para mi vida. Dios puede hacer lo mismo por usted. No va a ser fácil, pero puede ganar y valdrá la pena el esfuerzo. Qué precioso, mis amados. Acompáñenme en esta mañana y vamos a orar y decirle al Señor juntos: Señor, ayúdame a usar mi boca para lo correcto. Pon una guarda sobre mi boca para que no peque contra ti con mi lengua. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a ti. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados, para siempre. Qué hermosa es la palabra. Y vaya que si todos podemos tener una dificultad en ocasiones es con nuestras palabras, ¿verdad? En ocasiones hablamos de más o en ocasiones no hablamos, mis amados. También puede ser el otro caso. Pero aquí lo importante es que cuando se hable, ojalá nuestras palabras van a mostrar lo que hay en nuestro corazón, pero que no, ojalá eso que se muestre en nuestro corazón sea el Señor, ¿verdad? Recuerde que por esa razón hay que llenarse de la abundancia del corazón. Habla la boca, nos lo dijo muy claro el comentario. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de alguien? Ponga atención a lo que está hablando y ahí se va a dar cuenta. Bien, mis amados, pues vamos a pasar en esta hora lo que viene siendo el capítulo correspondiente a este día. Les recuerdo que estamos en el libro o evangelio de Mateo. Ya nos encontramos en el capítulo 26 en este caso, mis amados. Y se nos invita o se nos hacen estas preguntas de reflexión, mire. Antes de ir al capítulo número 1, ¿cuál es el propósito por el cual derramaron perfume sobre el cuerpo de Jesús? Número 2, ¿por qué Jesús estaba seguro de que sus discípulos lo iban a abandonar? Número 3, ¿por qué les dijo Jesús a los discípulos que era necesario estar orando y velando? Número 4, ¿por qué Jesús no pidió ángeles que lo defendieran? ¿Y por qué no dejó que Pedro continuara atacando con su espada? ¿Por qué salieron a recibir a Jesús con espadas y palos? ¿Cómo seguía Jesús a Pedro según el versículo 58? 7. Haz una lista de las cosas que Pedro hizo en este capítulo. Aquí nos dice entre paréntesis, incluidas aquellas cosas en las que el autor dice los discípulos. Observa si está siguiendo alguno de sus pasos. Nos invita también a reflexionar, número 1, que Judas no entregó a Jesús por casualidad, según el versículo 16. ¿Hay alguna área de mi vida en que estoy buscando la ocasión para pecar? Y número 2, Dios contestó la oración que Jesús hizo 3 veces. Aquí Hebreos 5 del 8 al 11 nos lo menciona, ahorita lo vamos a ver también, y medita cómo esto se aplica a tu vida. Así es que, mis amados, sin más, vámonos en esta mañana a lo que viene siendo el capítulo 26. Capítulo 26. El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo:
¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora,
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos listos, mis amados. Está por acá haciendo unos acomodos. De estos 75 versículos que contiene este capítulo 26, contiene algunas de las partes, pienso yo, escenas más
conocidas, ¿no? En cuanto a la historia de Jesucristo, que viene siendo esta parte donde pues primeramente Él ora, donde se hace este complot para arrestarlo y donde comienza parte, ¿no?, de el maltrato predicho, previsto ya por el Señor. Pero bueno, vámonos a cada uno de los versículos, ampliando un poco más este capítulo 26 en esta hora. En el versículo 3 nos dice que Caifás fue el sumo sacerdote que gobernó durante el ministerio de Jesús. Era yerno de Anás, el sumo sacerdote anterior. El gobierno romano había asumido el proceso de nombrar a todos los líderes políticos y religiosos, lo cual nos habla también de que Caifás sirvió por 18 años, mucho más que otros sumos sacerdotes, lo que sugiere que colaborara bien pues con los romanos. Fue el primero en recomendar la muerte de Jesús a fin de salvar la nación, según Juan 11 del 49 al 50, versículos 3 al 5. Este fue un complot deliberado para dar muerte a Jesús. Sin esta conspiración no hubiera habido pues sentimiento popular contra él. Es más, la popularidad de Jesús era tanta que los líderes religiosos temían arrestarlo durante la Pascua. No querían que sus acciones incitaran un motín. Versículos 6 al 13. Mateo y Marcos ubican este hecho antes de la última cena, mientras que Juan lo hace una semana antes, casi antes de la entrada triunfal. De los tres, Juan ubica este acontecimiento en el orden cronológico más probable. Debemos recordar que el propósito principal de los escritores de los evangelios fue dar un informe exacto del mensaje de Jesús, no presentar una relación cronológica exacta de su vida. Mateo y Marcos pudieron haber optado por ubicar este acontecimiento aquí para hacer un contraste con la devoción completa de María y la traición de Judas. Los próximos acontecimientos en ambos evangelios. Versículo 7. Esta mujer era María, la hermana de Marta y Lázaro, la que vivió en Betania según Juan 12 del 1 al 3. El vaso de alabastro era tallado a partir de un yeso traslúcido. Se usaba para guardar aceites perfumados. Versículo 8. Los discípulos estaban indignados, pero el Evangelio de Juan hace una alusión especial a Judas Iscariote. Juan 12:4, versículo 11. Jesús se refiere a Deuteronomio 15:11, que dice: no faltará menesteroso en medio de la tierra. Esta no es una justificación para olvidarnos de las necesidades de los pobres. Las escrituras siempre nos hacen un llamado a cuidar de los necesitados. Pero el pasaje de Deuteronomio continúa: por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Pero Jesús lo dijo para hacer notar el sacrificio especial que María hizo en su favor. Versículos 14 y 15. ¿Por qué decidió Judas traicionar a Jesús? Judas, como otros discípulos, esperaban que Jesús iniciara una rebelión política y echara a los romanos. Como tesorero seguramente esperaba, pues como lo hicieron los otros discípulos según Marcos 10 del 35 al 37, que le sería dada una posición importante en el nuevo gobierno de Jesús. Pero cuando Jesús encaminó a María encomió a María por haberle derramado el perfume, equivalente en precio a un salario anual, Judas pudo haber deducido que el reino de Jesús no era físico o político, sino espiritual.
Sus ansias de dinero y posición social no podrían hacerse realidad si seguía a Jesús. De esa manera lo traicionó a cambio de dinero y el favor de los líderes religiosos. Versículo 15. Solo Mateo narra la exactitud o con una cantidad exacta del dinero que Judas recibió por vender a Jesús: 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 21 al 32. Los líderes religiosos habían planeado esperar hasta después de la Pascua para arrestar a Jesús, pero la oferta inesperada de Judas aceleró sus planes. Versículos 17. La Pascua abarca una noche y una cena, pero la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba simultáneamente, seguía por una semana más. La gente sacaba toda la levadura de sus hogares en conmemoración del día en que sus antepasados salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para que la masa del pan se leudara. Miles de personas se daban cita en Jerusalén de diferentes partes del Imperio Romano. Si desea más información acerca de esto, puede ver una nota en Marcos 14:1 o ir a Éxodo 12, donde se nos habla el origen o el inicio de esta fiesta. Hermana de Lázaro María, la hermana de Lázaro María. La hospitalidad es un arte. Para estar seguro que un invitado se sienta bienvenido, cobijado y bien alimentado, se requiere creatividad, organización y un trabajo de equipo. Su habilidad para alcanzar estas metas hacía de María y su hermana Marta uno de los mejores equipos de hospitalidad en la Biblia. Su invitado frecuente era Jesucristo. Para María, hospitalidad significa darle al invitado mismo mejor atención que a las necesidades que pudiera tener. Prefería hablar antes que cocinar. Le interesaba más la palabra del invitado que la limpieza de su casa o que las comidas estuvieran a tiempo. Dejaba que Marta, su hermana mayor, se ocupara de esos detalles. La manera en que María enfrentaba los acontecimientos nos revela que era una persona que respondía. No hacía muchos preparativos. Su papel principal era participar. Muy diferente a su hermana, que tenía que aprender a detenerse y escuchar. María necesitaba aprender que actuar era con mucha frecuencia adecuado y necesario. La primera vez que nos encontramos con María es durante la visita de Jesús a su hogar. Solo se sentó a sus pies y escuchó. Cuando Marta se molestó por la falta de ayuda de su hermana, Jesús afirmó que la elección de María de disfrutar su compañía era la respuesta más apropiada del momento. La última vez en que se cita a María en la Biblia es para presentarla como una mujer que aprendió la acción de meditar y adorar. De nuevo estaba a los pies de Jesús, lavándoselas con perfume y enjuagándolos con sus cabellos. Tal parece que comprendía aún mejor que los discípulos por qué Jesús iba a morir. Jesús dijo que su acto de adoración se conocería en todas partes, junto con todo el Evangelio, como un ejemplo de servicio costoso. Pregunta, mis amados, para nosotros: ¿qué clase de hospitalidad recibe Jesús en su vida? O tal vez usted se encuentra tan ocupado planeando su vida que es negligente en dedicarle un tiempo importante a Él. ¿Escucha su palabra y luego le adora con su vida? Esa es la clase de hospitalidad que Él anhela de cada uno de nosotros. Puntos fuertes de esta mujer, quizás la única persona que comprendió y aceptó la proximidad de la muerte de Jesús.
Dedicó tiempo para ungir el cuerpo mientras él aún se hallaba con vida. Aprendió a saber cuándo escuchar y actuar. Lecciones de su vida. El afán de servir a Dios puede transformarse en una barrera para los que quieren llegar a conocerlo personalmente. Pequeños actos de obediencia y servicio tienen efectos que trascienden. Datos generales: donde Betania, familiares, su hermana Marta, hermano Lázaro. Versículos claves: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho en memoria de ella. Mateo 26 del 12 al 13. La historia de María se narra en Mateo 26 del 6 al 13, Marcos 13 del 3 al 9, Lucas 10 del 38 al 42 y Juan 11 del 17 al 45, 12 y 1 al 11. Versículo 26. Cada nombre que damos a este segmento expresa una dimensión diferente. Es la cena del Señor porque conmemora la cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Es la Eucaristía, que significa acción de gracias, porque en ella agradecemos a Dios por la obra de Cristo realizada a nuestro favor. Es la comunión, porque por medio de ella comulgamos con Dios y con otros creyentes. Al comer el pan y beber el vino con toda seriedad, recordamos la muerte de Jesús y su promesa de regresar. Damos gracias por el maravilloso regalo de Dios y nos regocijamos al reunirnos con Cristo y su cuerpo de creyentes. Versículo 28. ¿Cómo sella la sangre de Cristo el nuevo pacto? Las personas que estaban lejos de el viejo pacto, o sea, los que vivieron antes de Jesús, podían acercarse a Dios solo a través de un sacerdote y un sacrificio animal. Ahora todos pueden venir directamente a Dios por medio de la fe, porque la muerte de Jesús nos ha hecho aceptos ante sus ojos. Hay textos que avalan esto, mis hermanos. Romanos 3, 21 al 24. El viejo acto fue una figura del nuevo. Jeremías 31 y Hebreos 8, 11. Y apuntaba al día en que Jesús sería el último y final sacrificio por el pecado. En lugar de un cordero sin mancha sobre el altar, el cordero perfecto fue levantado en la cruz. Como era un sacrificio sin pecado, todos nuestros pecados pueden ser perdonados una vez y para siempre. Todos los que creen en Él reciben ese perdón. ¡Qué precioso! Versículo 29. Nos habla que una vez más Jesús hablaba a sus discípulos de su victoria sobre la muerte y de el futuro de ellos con Él. Las siguientes horas traerían una aparente derrota, pero pronto experimentarían el poder del Espíritu Santo y serían testigos del fantástico esparcimiento del mensaje del Evangelio. Y un día, todos estarían juntos otra vez en el nuevo reino de Dios. Vaya que si los discípulos tuvieron ese privilegio precioso de dar su vida, mis amados, para que la palabra el día de hoy, para que este mensaje el día de hoy usted y yo podamos también tenerlo. Y aquí está esta promesa maravillosa hacia ellos. Claro que tuvieron, por ahí dicen, la tuvieron difícil, mis amados, pero aún así lograron vencer. Y oiga, qué privilegio también que se encuentran ya disfrutando de una u otra manera, mis amados, de ese reino maravilloso que predicaron. Continuamos, versículo 30. Es posible que el himno que cantaron los discípulos se tomó del Salmo 115 al 118, salmos tradicionales que se cantaban como parte de la cena de Pascua. Versículo 35. Todos los discípulos manifestaron que estaban dispuestos a morir antes de abandonarlo. Pocas horas más tarde, sin embargo,
huyeron. Hablar es fácil. Es sencillo decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones son solo significativas cuando se prueban en el crisol de la persecución. Híjole, eso está tremendo. ¿Cuán sólida es nuestra fe? ¿Tienes suficiente firmeza para resistir una prueba intensa? Ay, mis amados, que el Señor nos ayude. ¿Cómo sería usted o cómo se sentiría usted? Imagínese que pues comenzara, ¿verdad?, persecución contra aquellos que profesamos, decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Te recuerdo que por mucho tiempo esa fue la táctica del enemigo, perseguir a la iglesia. Pero entre más se perseguía, la iglesia tenía que, pues, huir, se pudiera decir, pero en esa huida también se hablaba y se expandía más el evangelio. Hoy en día, mis amados, pasa que el enemigo ya no persigue, pero quiere distorsionar la verdad, quiere distorsionar la palabra y quiere ponernos cómodos a cada uno de nosotros. Hoy en día hay gente que pues tiene todas las libertades y comodidades para buscar de Dios, y lo más tremendo es que no lo hacen. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuán sólida es su fe? Versículos 37 al 38. Jesús sufría pensando en el dolor físico que se avecinaba, en que se separaría del Padre y moriría por los pecados del mundo. El curso divino había sido establecido, pero en su naturaleza humana todavía batallaba. Hebreos 5 del 7 al 9 lo confirma también. Por causa de la angustia que él sufrió, puede entender nuestro sufrimiento. Así es que, mi amado hermano, si usted en algún momento sufre, entienda o sepa que Jesucristo sabe lo que es sufrir, incluso por causa de pensamientos. Y vaya que en el caso de él sabía específicamente qué se aproximaba, y aún así él estaba, mi amado hermano, en este inter, pues, antes de que se hiciera realidad esto. Por causa de la angustia que él sufrió, puede entender nuestro sufrimiento. Su fuerza para obedecer vino de la relación con Dios el Padre, el que es también la fuente de nuestra fortaleza. Hoy en día usted y yo podemos tener, mis amados, sin duda alguna dificultades también, pero sabe que al igual que Jesucristo, podemos llegar a ser victoriosos en medio de esas dificultades. ¿Cómo? Por nuestra relación con Dios. Entre más usted esté relacionado con Dios, con su palabra, entre más esté lleno del Espíritu Santo, mi amado hermano, más fácil le será atravesar cualquier desierto, cualquier dificultad. Hay unas citas que respaldan esto: Juan 17:11, 17 del 15 al 16, 17:21 y 17:26. Visita a Betania, como título aquí. Cronológicamente, los hechos de Mateo 26 del 6 al 13 preceden a los del capítulo 21. En el capítulo 20, versículo 29, Jesús dejó Jericó para ir a Jerusalén. Luego llegó a Betania, donde una mujer lo ungió. De allí pasó a Betfagé, donde envió a los discípulos para conseguir un pollino en el que entraría a Jerusalén. Versículo 39. Jesús no revelaba o no se rebelaba contra la voluntad de su Padre cuando pidió que, si era posible, lo librara de la copa. Al contrario, reiteró su deseo de que se hiciera la voluntad de Dios al decir: pero no se haga como yo quiero, sino que como tú quieres. Su oración
nos revela su terrible sufrimiento. Su agonía fue peor que la muerte, ya que tuvo que pagar personalmente por todos los pecados y experimentar la separación de Dios. El Hijo de Dios Inmaculado tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y de la separación. Mi amado hermano, ese sufrir, ese castigo, esa separación de Dios, la sufrió Jesucristo para que usted y yo no tengamos que sufrirla. Qué precioso es esto, mi amado. Versículo 39. En tiempos de sufrimiento, a veces nos gustaría ver el futuro o entender el porqué de nuestra angustia. Jesús sabía lo que le esperaba y sabía por qué. Con todo también eso, mi amado, su batalla fue intensa. Más dislocadora que cualquier otra batalla anterior. ¿Qué se necesita para poder decir, hágase tu voluntad? Se necesita confianza en los planes de Dios, mis amados. Se necesita oración. Se necesita obediencia en cada paso del camino. Así es que, mi amado hermano, ¿puede usted orar con libertad y decirle, Señor, hágase tu voluntad? Y vaya que en ocasiones, mis amados, es difícil las situaciones, pero yo creo que ninguna de nuestras situaciones, por más complicada que sea, se compara con lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mi amado, aquí está esta respuesta maravillosa para nosotros. Necesita confianza en los planes de Dios. Entonces, ahí está la oración para que usted pueda fortalecerse. Está la obediencia en cada paso del camino, también esencial. Me encanta esta parte del Salmo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero aquí el asunto es el que habita, el que se encuentra en constante, ¿verdad?, esa cobertura del Señor. Dicen por ahí, no es el que visita el abrigo del Altísimo, ¿verdad? No es el que habita, mi amado. Necesita fortaleza, aférrese al Señor. Versículo 40 y 41. Jesús usó la somnolencia de Pedro para ponerle al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alerta y orar. Estar alerta es estar consciente de las posibilidades de tentación, ser sensibles a las sutilezas y estar equipados para la batalla. Porque la tentación ataca, mis amados, por donde somos más vulnerables. No la podemos resistir solos. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás. Así es que, mi amado, si usted anda fortalecido en el Señor, si usted anda, pues ahora sí que al 100, como por ahí dicen, no se preocupe, difícilmente le llegará la tentación. Pero es en esos momentos cuando usted ya se le bajó la pila, ya anda cansado, ya no está recibiendo por ahí lo que espera de alguien más o de algo, o las cosas no van saliendo bien y tal vez tiene alguna necesidad física, emocional, incluso necesidades como el hambre, mis amados. Recordemos que Jesucristo, por allí el enemigo le quiso tentar, ¿verdad? No había comido algo tan natural en el ayuno y muchas veces uno también anda mal pasado. ¿Cuántas personas no hay que se ponen de muy mal humor cuando no han comido? No permita, mi amado, que en las debilidades, en los tiempos de necesidad, pues la tentación llegue. Aquí el consejo es, esté alerta. Sepa que en esos momentos que usted puede soltársele la boca, como por ahí dice, ¿no?
híjole, pues sea consciente de ello y mejor, mi amado hermano, prevéngase. La oración está allí para nosotros, ¿verdad? Recuerde que el Señor no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y por otra parte, Él está con nosotros también en todo tiempo, pero seamos conscientes de esto. A Pedro se le dijo en eso. Mire, continuemos. Versículo 48. Judas había dicho que debía arrestar al hombre a quien él saludara. El arresto no lo hacían soldados romanos bajo la ley romana, sino los líderes religiosos. Judas identificó a Jesús no porque fuera difícil de reconocer, sino porque había aceptado ser el acusador formal en caso de que fuera llamado a juicio. Judas supo conducirlos a uno de los lugares de retiro de Jesús donde no hubiera personas que interfirieran con el arresto. Versículos 51 al 53. El hombre que le cortó la oreja al siervo fue Pedro. Según Juan 18:10 también lo menciona, Pedro trató de impedir lo que para él era una derrota. No concebía que Jesús tuviera que morir para obtener la victoria. Pero Jesús demostró que su entrega a la voluntad de Dios era perfecta. Su reino no sería promovido con espadas, sino con fe y obediencia. A pesar de que los líderes religiosos pudieron haber arrestado a Jesús en cualquier momento, fueron de noche, porque temían que la gente que los seguía cada día pues se enterara, ¿verdad? Versículo 56, pocas horas antes, aquellos hombres habían declarado que preferían morir antes que abandonar a su Señor. Hay una nota también del versículo 35, ¿verdad? Ay, mis amados, que el Señor nos ayude. Versículos 26, 57, pero enfocándonos ahora en la cena de Pascua y el Getsemaní. Jesús, quien pronto sería el último cordero pascual, comió la cena tradicional de Pascua con sus discípulos en el aposento alto de una casa en Jerusalén. Durante la comida se sirvieron pues el vino y el pan, que serían los elementos de la comunión futura, y luego se trasladaron al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos. Versículo 57, al anochecer, Anás, el sumo sacerdote anterior, y su suegro Caifás interrogaron a Jesús. Luego lo enviaron al hogar de Caifás para ser interrogado, según Juan capítulo 18, versículos 12 al 24. Debido a su prisa por completar el juicio y ver a Jesús morir antes del sábado, en menos de 24 horas los líderes religiosos se reunieron de noche en la casa de Caifás para no esperar la luz del día y reunirse en el templo. Versículo 59. Este concilio, también llamado Sanedrín, era el cuerpo político y religioso más poderoso del pueblo judío. A pesar de que los romanos gobernaban a Israel, daban poder a la gente para tratar sus disputas religiosas y civiles. De modo que el Sanedrín tomaba muchas decisiones locales que afectaban la vida diaria. Pero para la pena de muerte tenían que ser aprobados por los romanos. Versículo 31 del capítulo 18 de Juan. Versículos 60 al 61, el Sanedrín procuró conseguir testigos que distorsionaran algunas de las enseñanzas de Jesús. Al fin encontraron a dos que lo hicieron en relación a las palabras de Jesús sobre el templo. Estos afirmaron que Jesús había dicho que destruiría el templo, lo que era una jactancia blasfema. Lo que en realidad Jesús dijo fue: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús, por supuesto, estaba hablando de su cuerpo, no del edificio. Y lo cierto era que los líderes religiosos estaban a punto de destruir el cuerpo de Jesús, tal
como Él lo había manifestado, y que luego de 3 días resucitaría. Versículo 64. Jesús dio a conocer su realeza abiertamente. Al decir que era el Hijo del Hombre, estaba afirmando que era el Mesías. Como todos los presentes se dieron cuenta, Él sabía que su declaración sería motivo de conflicto, pero no se atemorizó. Estaba tranquilo, decidido y firme. Versículos 65 y 66. El sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemo. Estaba diciendo que era Dios. Para los judíos era un delito que se pagaba con la vida, según Levítico 24:16. Los líderes religiosos ni se detuvieron a pensar que las palabras de Jesús pudieran ser ciertas. Habían decidido oponerse a Jesús y al hacerlo sellaron su suerte y la de ellos. Al igual que el tribunal judío, mi amado hermano, hermana, usted debe juzgar si las palabras de Jesús son blasfemias o verdad. Las consecuencias del juicio que emita son eternas. Así es que, ¿qué decide, mi amado hermano? Hoy en día usted también, a raíz o a causa de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, tiene que tomar una decisión. ¿Es real o no es real esto que Él hizo por usted? Recuerde que su elección en creer, en confiar, en aceptar esta obra del Señor va a cambiar el rumbo de toda su eternidad, mi amado. Más de una ocasión ya he escuchado esta parte que dice, imagínense que Jesús y todo lo que Él hizo y todo lo que la Biblia dice no sea cierto. Esto se lo preguntaban obviamente a personas cristianas, ¿verdad? Que no sea cierto. ¿Qué va a pasar? Imagínate, vas a llegar y que te des cuenta que no hay cielo y que no hay nada. Y decía a la persona a la que le preguntaban, bueno, si esto pasa, pues sin duda viví una vida de acuerdo a principios que me trajeron paz, me trajeron gozo, me trajeron libertad. Y si no hay nada después de la muerte, bueno, pues es una vida que vale la pena. Y esta persona que le preguntaba decía, es que eso no vale la pena. Pues no disfrutaste, no hiciste, no gozaste. Refiriéndose al pecado, mis amados, como si eso fuera, ¿verdad? El motivo principal de, pues para una persona ser feliz. Recordemos que hay cosas que pueden traer cierta satisfacción momentánea, pero nada ni nadie más que Jesucristo, mis amados, trae libertad y plenitud. Vida en abundancia. Y esta persona dice, bueno, pero imagínate que sea lo contrario. Yo vivo como estoy viviendo y llego a la presencia de Dios y me doy cuenta de que Jesucristo es real y que todo lo que la palabra dice es real. La pregunta es, ¿llegas tú también? ¿Qué va a pasar? Mi amado hermano, hay una decisión que se tiene que tomar. Si usted ya la tomó, entiéndase por favor que el tomar la decisión es el principio del inicio de una vida de constante cambio para la gloria del Señor. Usted y yo, mi amado hermano, somos llamados a cada día tomar la cruz y seguirle también, ¿verdad? Somos llamados a cada día crecer un poco más en su voluntad y sus propósitos. Esto no se acaba hasta que Él venga o hasta que nos llame a cuenta, mi amado hermano. Pero mientras, todos necesitamos andar en este camino de la fe. Así es que no es un evento de una sola exhibición, ¿verdad? Que diga, yo bueno, ya reconozco que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y ya, todo cambia por arte de magia o simplemente todo va a seguir igual. No, mi amado. En esta parte inicia este conocer del Señor, esta comunión, esta relación tan preciosa que mi amado hermano sin duda merece cada día el crecer en ella. Ok, las consecuencias del juicio emitida son eternas. Juicio de Jesús. Después que Judas contribuyó al arresto, la turba llevó a Jesús primero ante Caifás,
el sumo sacerdote. Este juicio, una burla de justicia, finalizó al amanecer con la decisión de darle muerte. Pero los judíos necesitaban el permiso de Roma para aplicar la sentencia. A Jesús lo llevaron ante Pilato, quien quizás se hallaba en la Torre Antonia. Luego a Herodes, según Lucas 23 del 5 al 12, y volvió a Pilato para quien lo sentenció pues a muerte. Versículo 69. Hubo 3 etapas en la negación de Pedro. Primero, actuó confuso y trató de desviar el tema. Segundo, negó a Jesús con juramento. Y tercero, se puso a maldecir y a jurar. Los creyentes que niegan a Cristo a veces empiezan negándolo sutilmente o fingiendo no conocerle. Cuando se presente la oportunidad de hablar sobre religión, muchos de estos cristianos se retiran o fingen no saben lo que preguntan. Si los presionan un poco más, puede que se sientan empujados a negar de plano su relación que tienen con Cristo. Si te sorprendes cambiando de conversación para no hablar de Cristo, cuidado. Cuidado, mis amados, porque puedes estar a punto de negarlo. Híjole. No, cristianos de la secreta, por favor, mis amados. No. Versículos 72 al 74. Que Pedro haya negado a Cristo con un juramento y maldición no significa que haya empleado palabras injuriosas. Esta era la clase de juramento que uno hacía en el tribunal. Pedro juraba no conocer a Jesús y estaba invocando que se le aplicara un castigo en caso de que sus palabras fueran falsas. En otras palabras, estaba diciendo que Dios me mate si no estoy diciendo la verdad. Híjole, mi amado, las confesiones. Más adelante, cuando Jesucristo resucita y que se encuentra con un Pedro, hay una cita en específico cuando él resucita que dice: ve a buscar a los discípulos y a Pedro. En esa parte, mi amado, ya no se incluye a Pedro en los discípulos porque él mismo, por sus palabras, dejó de ser discípulo. Cuando Jesús le dice: ¿me amas? Fueron 3 veces, 3 veces negó, 3 veces fue necesario que hiciera una confesión diferente para poder entrar de nuevo, ¿verdad? Ser parte de estos discípulos. Mi amado hermano, cuidado con las confesiones, cuidado con lo que habla, cuidado con lo que dice, y más si se trata de juramentos y cosas así que no hay razón, mi amado. Lo hemos visto ya desde el Antiguo Testamento, para tener que decir o tener que andar hablando así de que te lo juro, ¿verdad? Y que por Diosito, como dicen algunos, mi amado. No quiero sonar feo, ¿verdad? Pero cállese, no sabe lo que está diciendo, se está echando usted solito una soga al cuello. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Y aprendamos, por algo viene aquí en la palabra, en la Biblia, mis amados. Así es que no niegue a Jesús. Si alguien está hablando acerca de religión, usted dígalo con firmeza: Jesucristo es mi Señor y Salvador. Claro, no soy perfecto, pero estoy en ese proceso de cambio y quiero hacer su voluntad. Es precioso cuando está la palabra. Y por otra parte, mi amado, recuerde, por eso es tan necesario. El día de ayer, en el discipulado y en la predicación, ¿verdad? Yo hablaba acerca de la importancia de las oraciones con el Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo en el cristiano. Mi amado hermano, el mismo Espíritu Santo nos permite orar de forma correcta.
El mismo Espíritu Santo también en el tiempo de los hechos de los apóstoles, que debería llamarse mejor hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, capacitaba a los discípulos o a los cristianos de ese tiempo para predicar con denuedo, para servir como se debía. Hoy en día nos cuesta en ocasiones hablar con otros, pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque no estamos llenos de la palabra, no la atesoramos, no la tenemos presente. Pero si usted tiene la palabra constante en su corazón, en su mente, en su boca, créame que cuando hable con otros, inclusive cuando no sean temas de religión, mi amado hermano, uno va a poder dar esa palabra a tiempo. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que, ¿qué sale de su boca, mi amado hermano o hermana? ¿Qué sale? ¿Es acaso palabra de Dios? ¿O son quejas? ¿O son situaciones? ¿Qué, mi amado? Que el Señor nos ayude. Vámonos en esta hora, mis amados, a saludarles. Qué gusto me da esta parte. Y más después de pues estas vacaciones, ¿verdad? Que nos echamos este tiempecito de no tener nuestro buen tiempo, mis amados. Oiga, qué rico y qué bueno el poderle leer por aquí, mis amados, a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Berta presente, Burciaga, bendecido inicio de semana, nos escribe mi hermanita Berta. Igualmente, Dios me la bendiga, espero se encuentre usted y su familia muy bien. Dice nuestra hermanita Alejandra Zúñiga, bendiciones para todos mis hermanos, amén. Mi hermanita Ale, Dios me la bendiga, bendiciones para su vida. Nuestra hermana Gladys presente, bendecido inicio de semana, mis hermanos. Igualmente nuestra hermanita Gladys también presente. Nuestro hermano Raúl, buenos días, Dios los bendiga. Igualmente mi hermanito Raúl, Dios me lo bendiga. Dice nuestra hermanita Raquelito, bendecida semana, mis amados hermanitos. Igualmente a mi hermanita Raquelito, Dios me la bendiga grandemente. Nuestra hermana Margarita Velázquez presente, bendecido día para todos, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Margarita. Dice nuestro hermano Luis por acá, bendigo tu canal, pastores, bendiciones, muy necesario ser constante en nuestro caminar. Muchas gracias, mi amado hermano, por estas bendiciones que por aquí nos da, y amén, así sea. Gracias al Señor que nos permite el continuar compartiendo la palabra. Y le bendigo también, mi hermano Luis, espero se encuentre pues de lo mejor también, mi amado hermano, junto con toda la familia, disfrutando también, y pues que el Señor abra puertas para sus vidas. A Dios la gloria. Nuestra hermanita Araceli Díaz presente, buenos días, bendiciones, bendecimos a mi hermanita Araceli. Lo más seguro es que se encuentre por ahí con nuestra hermanita Andrea, que también saludamos. Mis amados, y agradecidos con Dios, ¿verdad? Por este espacio, por este tiempo. Ay, mi amado, le bendigo, de verdad, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Por ahí nuestra hermanita Suri también hizo el comentario en una de las transmisiones pasadas. De hecho, el día de hoy comentó, ¿verdad? De buen inicio de clases para aquellos que regresan a clase y todo esto, mis amados, también deseando el favor, ¿verdad? Y el amor de Dios. Igualmente a mi hermanita Suri le bendigo el día que le toque mirar esto, ¿verdad? Porque ella mira de forma diferida las transmisiones. Se le cruza, yo creo que su tiempo de trabajo, ¿verdad? Con el horario en el que transmitimos. Y lo ve de manera diferida, pero bendecimos su vida en el amor del Señor, al igual que la de cada uno de ustedes, mis amados, y sean bendecidos. Nuestra hermanita Lucy, que también es de las que nos comenta, pero hoy en YouTube, ¿verdad? Así es que le bendigo también a mi hermanita Lucy, espero que se encuentre muy bien. A cada uno de ustedes, mis amados, de verdad, el anhelo del corazón es que usted viva en victoria en el Señor. Usted viva transmitiendo ese amor precioso que Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Que pueda mostrar el fruto del Espíritu que se manifiesta, ¿verdad? Con muchas características preciosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las cosas en las cuales no hay ley, mis amados,
Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser esos representantes de todo esto en el Señor. Es el anhelo y es también el tomar este espacio y compartir la palabra de esta manera, mis amados. Les bendigo. Les recuerdo que esto lo va a encontrar en YouTube también. Si usted quiere compartir estas transmisiones con otra persona a la cual usted quiera bendecir, lo puede hacer con toda libertad. Este contenido y este material está a disposición de cada uno de ustedes, mis amados. Se hace con mucho amor y para la gloria de Dios. Edificación de la iglesia, pensando en cada uno de ustedes. Les bendigo, mis amados, que tengan excelente día, excelente semana. Primeramente Dios, el día de mañana esperamos iniciar ahora sí con nuestro capítulo ya 27. Primeramente Dios, ya nada más son 2 capítulos, 27 y 28 de este libro de Mateo. Pero sin duda, mi amado hermano, qué preciosos capítulos, ¿verdad? El día de mañana también, primeramente Dios, retomamos la transmisión por ahí en la plataforma de TikTok, si Dios nos lo permite. Así es que, mis amados, les bendigo. Primeramente Dios, el día de mañana, si Dios quiere, por aquí nos vemos. Ánimo, excelente día, excelente tiempo para todos, mis amados. Seguimos desafiados en la misión de fructificar. Dios me los bendiga, mis amados. Bendiciones.